1, 2, 1, 2, 3. Sí, probando. Dios le bendiga una vez más. Cada uno de ustedes que se va agregando, que se va sumando a esta transmisión matutina desde la hermosa y bella ciudad de Tijuana, Baja California. Vamos a comenzar en nuestro programa de Coffee Time con Brother Rick. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Y arrancamos. Dios les bendiga. Me falló el DJ. Arrancamos. Ahora sí. Dios me lo bendiga. Aleluya. Oh, thank you, Jesus. Sé que a veces pienso que Ok, en lo que preparamos todo, no vendrá. el tiempo vuela. Cuando menos pensé, ya era la hora y aquí andamos ya. Ok, entonces vamos a activar la segunda plataforma donde estamos transmitiendo totalmente en vivo también. Ya si usted decide verlo por la plataforma de TikTok o si decide verlo aquí en Facebook, es opcional. Mi cámara de enfrente ya no sirve. Está como opaca y se mira un poco. Por eso el otro día me dice el manager, me dice, brother, se mira mal tu cámara, límpiala. Le digo, no, lo que pasa es de que es mi teléfono, que la cámara está dañada, se dañó el vidrio y se estrelló y se opacó esa área. Ok, bueno, estamos arrancando una vez más en vivo, en directo, a todo color desde Tijuana, Baja California. Continuamos en esta mañana con este hermoso y delicado e interesante tema de el poder de la llamada de Dios en la vida de María, la guadalupana, la que conocemos. Todo México conoce a María como la guadalupana, la patroncita, la madre, la virgencita, y usted póngale todos los pronombres que le he escuchado, pero estamos hablando, sí, de cómo Dios llamó a María, cómo Dios llamó a la guadalupana, cómo Dios llamó a esa virgen que quizás usted tiene en ese cuadro enorme y no sabe la historia de cómo es que Dios fijó la mirada en esta mujer hace miles de años, pero como el humano, como el hombre, la mujer, el ser humano ha desviado lo que inicialmente era para glorificar a Dios, como el ser humano ha corrompido. Mire, hay algo que le bajo tantito esto. Hay algo que es bien triste, pero como hombres, como seres humanos, tendemos a arruinar casi todo. Pastor Herman Jr. decía, ¿verdad? Decía, yo tengo un master degree, tengo un doctorado en destrucción, en destrología. Dice, todo lo que me ponen o todo lo que viene a mi mano lo destruyo. Y muchas veces tenemos que ver esto. ¿Y cuántos hombres no se les da un matrimonio y lo echan a perder? ¿Cuántas mujeres no les dan un buen marido y lo echan a perder? ¿Cuántos padres no tienen hijos y los echamos a perder? Tenemos un trabajo y lo echamos a perder. Estamos en la casa correcta, en el lugar correcto y lo echamos a perder. Nos corren, nos piden la casa porque no pagamos la renta a tiempo, porque no la cuidamos, porque somos un desorden, porque somos la mayoría de las cosas que a veces llegan a nuestras vidas, las cosas buenas, las echamos a perder. Y esta mañana vamos a continuar en este hermoso tema de el poder de la llamada de Dios en la vida de esta mujer, María. ¿Ok? El día de ayer hablábamos un poquito del trasfondo de María, la madre de Jesucristo, la esposa de José, que después se convirtió en la guadalupana, como los mexicanos lo conocemos como la guadalupana, en ese cuadro que no podía faltar en las casas, en esta imagen que no podía faltar en la cobija,
en esa imagen que no podía faltar, quizás hasta en la sopa mirábamos a María, pero era un símbolo religioso, católico, principalmente, que no podía faltar en los hogares mexicanos. Entonces miramos el trasfondo de María, de cómo una mujer sencilla, humilde de Nazaret, captó la atención de Dios, y Dios usó a esta mujer para ser el vaso de nuestro Señor Jesucristo, que iba a traer a la tierra, que iba a derramar de la gracia de Dios sobre todo este mundo, y fue María. Pero como este tema de María se desvió demasiado, le quiero dar un poquito más de historia, de trasfondo, para ubicarnos y ver qué María es la que estamos hablando, de qué María es la que estoy hablando, si es de su guadalupana, si es de su rosario, si es de su Fátima, si es de su del Carmen, si es de, no sé, el nombre que usted tenga, porque hoy vamos a ver eso. ¿Cómo es que nacieron tantas vírgenes? ¿Cómo es que de repente de María Guadalupe se hizo María Magdalena, luego se hizo la del Carmen, luego se hizo la del Fátima, luego se hizo la del Rosario, luego se hizo y empezaron a brotar, pum, 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 Marías, vírgenes, vírgenes, y ahí vamos todos. Entonces, ¿dónde y cuándo aparece la primera imagen de María? Y este punto es sumamente fundamental para todos nosotros los mexicanos principalmente, que crecimos con una guadalupana en la sala, con una guadalupana en la cobija, con una guadalupana en las tortillas, con una guadalupana en el templo y con una guadalupana en la familia, ¿no? Porque a todos le poníamos Guadalupe y todos querían ser Marías Guadalupe, todos querían ser Marías, todos querían ser Lupe. Entonces, este punto es sumamente importante. ¿Dónde aparece? ¿Dónde aparece por primera vez la imagen de María? Y lo importante es de que este punto, mi hermano, tendríamos que verlo al contexto de la Biblia. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de María, la Madre de Dios, esa mujer que quedó registrada, que se le apareció un ángel y que le dijo, tú eres bienaventurada mujer, porque el Espíritu Santo depositará en ti una criatura y le llamarás por nombre Jesús. Entonces, bíblicamente, mi hermano, no existe una descripción física de María, para empezar. Entonces, si usted tiene esa guadalupana, vamos a llegar a guadalupana. Si usted tiene esa Virgen del Carmen, si usted tiene esa Virgen de Fátima, si usted tiene esa Virgen, no sé, del Tepeyá, si usted tiene esa Virgen de, no sé cuántas vírgenes hay, ¿verdad? Pero ese rostro que está ahí, vamos a ver de dónde sale. Porque la Biblia no nos habla ni un rastro, ni que tenía el pelo lacio, ni que tenía los ojos rasgados, ni que tenía la mandíbula larga, ni que tenía papada, ni que era chaparrita, era alta, era angosta. No tiene nada. La Biblia no describe físicamente a María. No se ordena en la palabra de Dios, la Biblia, la que usted tiene en su casa, la que lee su pastor, la que lee su cura, la que lee su obispo, la que lee su monje, la que lee su culturista, la que lee su santera. Por ejemplo, decirle, hasta los santeros usan Biblia y hablan de ángeles, guardianes, y bueno, ese es otro tema, ¿no? Entonces, la Biblia no ordena hacer imágenes de ella. No se promueve ninguna veneración visual ni devocional. Es más, el cristianismo primitivo, en los tiempos que vivió María, en los tiempos que vivió Jesucristo, después de que Jesucristo fue ascendido al cielo
después de que ya fue crucificado, resucitó, se le apareció a sus discípulos, se le apareció a María Magdalena, se le apareció a estos hombres en el camino y descendió al cielo, ascendió, perdón, al cielo y entre las nubes se fue y así como se fue, él volverá, dice la escritura. Pero en ese tiempo, toda la gente tenía algo que se les conocía como aniconista. ¿Qué significa esto? Que eran personas que adoraban a Dios sin imágenes. Especialmente, imagínense, toda esta gente, todos estos hombres que siguieron a Jesucristo, toda la gente que creyó, incluso María misma, venía de las escrituras del Antiguo Testamento, venía de las leyes del Éxodo, y en el Éxodo capítulo 20, le voy a dar lectura porque es importante que si usted tiene su Biblia, si usted va con su pastor, con su líder religioso, el nombre que tenga, él tiene de qué saber y sabe que en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 4 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y el 5 dice: no te inclinarás a ellos. Y hoy en día, mi amigo, mi hermano, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que tenemos? A una generación, a generaciones enteras desviadas, que les mintieron en su cara horriblemente y las tienen inclinados ante una imagen, creyendo que están haciendo lo correcto, creyendo que esa imagen de esa Virgen, de Guadalupana, de María, de Fátima, de Carmen, usted nombre, es correcto inclinarse. Pero la palabra de Dios me muestra que María, ella conocía exactamente esto. María, la madre de Jesús, que trajo en su vientre, que lo cargó, que sintió cómo se movía cuando se encontró con su prima Isabel, creo que era Isabel. Esa mujer conocía y sabía esta escritura, en la cual ella misma se le enseñó, se le practicó, porque era la religión que tenían en ese tiempo, era lo que enseñaban en ese tiempo. Los padres, la palabra de Dios dice que en Éxodo, los padres ponían las leyes en los postes de su casa, platicaban con sus hijos en casa, les enseñaban las escrituras, les decían: no tendrás dioses ajenos delante de mí, al Señor Jehová, o sea, les enseñaba todo. Entonces María, la madre de Jesús, ella crece con estas enseñanzas. Ella sabe, y todos los demás discípulos y apóstoles tenían en claro que las imágenes no deberían de estar. Pero, como le digo, a veces nosotros los seres humanos nos gusta, no sé si nos gusta, o es una tendencia que a veces llevamos de distorsionar todo. Y eso fue lo que le pasó, lo que vamos a ver más adelante, pero la base principal es de que nada de esto, ninguna imagen física es descrita en la palabra de Dios. Lo mismo le pasó al pueblo judío cuando Moisés sube al monte y el pueblo, fíjese, la gente misma le dijo a Aarón: haznos algo para adorar. Moisés ya tardó, no regresa y nos sentimos vacíos y queremos ver algo, queremos adorar, y hacen un toro y empiezan a postrarse, a inclinarse. Y cuando Moisés viene del monte con los 10 mandamientos y mira todo esto, le dice: no los puedo dejar tantito solos. Ahora, las primeras representaciones aparecen en el siglo III en Roma de lo que viene siendo la imagen de María. Las primeras imágenes de María
Según la historia, y eso usted lo puede encontrar en los en las bibliotecas, aparecen en las catacumbas de Roma. Ahora, las características de estas primeras imágenes, fíjese lo interesante de esto. María aparece, pintan a María, se imaginan una madre, pero aparece con un Jesús en brazos. Y el propósito de quien creó esto, fíjese bien, esto lo vamos a llevar ahorita a lo que pasó allá en el monte, al pie del monte Sinaí, cuando crearon estos hombres, querían adorar a Dios, querían acercarse a Dios y le pidieron a Aarón que hiciera el toro de oro para poder adorar a Dios, porque todas las demás gente tenían un Dios y a él se postraban. Entonces los judíos diciendo, pues nosotros también queremos. Pero ya Dios había dicho, nada de imágenes, nada de esculturas, no te hagas ninguna semejanza ni imagen de nada de lo que está arriba en el cielo. Entonces, a alguien se le ocurre, allá en el siglo III en Roma, a alguien se le ocurre decir, ¿sabes qué? Vamos a representar a Jesucristo renacido, a Dios mismo reencarnado en la gente, como ser humano. Así como la palabra de Dios dice que Él vino y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, alguien, no encontré el nombre, pero a alguien se le ocurrió hacer una estatua, un monumento de una madre con un bebé en brazos, con el único propósito de llevar a la gente a entender que Dios mismo había encarnado en un niño o había nacido y habitó entre nosotros. Ese fue el propósito clave. Y María es representada obviamente como la madre, pero nunca como un objeto para adorar. Y usted lo puede encontrar. La primera vez que se representa a María es como una madre con un niño en brazos, pero el simbolismo o el enfoque era Dios encarnado en ese bebé. Ese fue el propósito. Pero aquí viene. La pregunta es, ¿cuándo cambia la imagen de María y por qué? En el año de 431 después de Cristo, durante el concilio de Éfeso, la iglesia declara oficialmente a María como Theotokos, como Madre de Dios. Y esto era como un simbolismo, sigue simbolismo, declarando que María era la madre, no de Jesucristo, pero la apuntan como Madre de Dios. Y aquí fue donde las palabras mal dichas pueden traer y crear confusión, desviación y perdición para el oyente. Sumamente importante para nosotros los que exponemos la palabra, nosotros que hablamos en público, o usted que habla en público, usted que le gusta, al igual que su servidor, compartir la palabra, compartir el conocimiento. Por eso es sumamente importante la manera en que expresamos y la manera en que declaramos las cosas. Alguien en Éfeso se decretó y oficialmente se declara a María como la Madre de Dios. Válgame usted esa frase. María, Madre de Dios. Pero si nos vamos al libro de Génesis, dice que en el principio, se lo voy a leer porque no quiero equivocarme ni una sola palabra. Fíjese, allá en el año 431 después de Cristo, durante el concilio de Éfeso, la iglesia declara a María como Madre de Dios.
Pero escuche usted lo que dice Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ok? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vamos a seguir leyendo cómo Dios creó todo. Dios, mi querido oyente y mi querido amigo, mi querido hermano, sabemos que Dios no necesitó una madre para vivir. Dios existe desde antes del tiempo, después del tiempo. Dios existe en lo invisible, en lo invisible. Dios es el creador de todo y no tiene, a él no lo sujeta ni el tiempo, ni el espacio, porque si no, no fuera Dios. Por lo cual él no necesita una madre para vivir. Por eso es Dios. Por eso no hay ningún otro ser creado en el cielo ni debajo del cielo que se asemeje a él. Entonces, cuando el concilio de Éfeso declara oficialmente a María como madre de Dios, desvía a la gente totalmente. Porque ya miramos que María fue el vaso que Dios usó. ¿Quién usó? Dios. Él ya existía, Dios ya existía antes de María. Entonces María no pudo haber sido la madre de Dios. María fue la madre de Jesucristo hombre, que nació con toda la deidad de Padre Dios. Entonces, aquí es donde empieza la desviación. Aquí es donde la gente empieza a exaltar a María y hacer a un lado a Dios. A partir de este momento se multiplican, fíjese, las imágenes, los himnos y los templos dedicados a María. Gracias a ese decreto que la iglesia promulgó oficialmente, ¿quién les dijo? Alguien dijo, ¿sabes qué? Esto va a ser de aquí en adelante. Recuerde, no está en la Biblia. Su líder religioso, como usted le llame, pastor, cura, obispo, padre, sacerdote, como usted lo quiera llamar, usted le puede decir dónde está establecido en la Biblia que María es la madre de Dios y que debemos darle culto. Porque cuando Dios llamó a María, la llamó con un solo propósito, ser el vaso. Y honrarla, sí, darle su lugar, como a todos los hombres y mujeres que han sido usados por Dios de una manera especial. Entonces se multiplican los templos, se multiplican las imágenes, se multiplican, empiezan a salir himnos y se comienza a atribuirle títulos no bíblicos. Y aquí es donde comienza el desplazamiento gradual del enfoque de Cristo hacia la madre. Porque como humanos sabemos que la madre pues tiene autoridad sobre el hijo. Y así tenga el hijo 20, 30, 40, 50 años, si la mamá dice no, es no. Y fíjese cómo reducimos o cómo la gente redujo el poder de Dios y se lo puso a la medida que el hombre quiere. Porque muchos pensamos que si podemos manipular a mamá, ya tenemos todo el rancho a nuestro cargo. ¿Cuántos hijos no manipulan a la madre? Y aunque el padre diga no, es lo que la mamá dice. Y muchos nos granjeamos a mamá, muchos sabemos que si tenemos contenta a mamá, aunque papá esté enojado, ¿sabes qué? La tenemos hecha. Entonces cuando el concilio pone a María como a madre de Dios, ¿sabes qué? Pues vamos con la mamá. Y así nos la pintaron por muchos años, así nos engañaron por muchos años, así nos dijeron que si vamos con la mamá, todo el rancho está en paz.
Y todo esto está a la luz de la palabra y está a la luz del alcance de todo uno, pero hay quienes prefieren decir, ¿sabes qué? Nah, será el sereno. Yo me quedo con mi virgencita, la traigo tatuada, la traigo en el pecho, la tengo en mi cobija, me abraza todas las noches, desayuna conmigo en la mesa. Ojo, este evento comienza a desarrollar un montón de Biblia, de vírgenes, un montón de títulos, un montón de templos, pero ahora, ¿cómo se desarrolla este símbolo mariano? Porque así se le llama al movimiento de María, este símbolo mariano en Europa, porque aquí es donde inicia todo. María como símbolo político, cultural en Europa medieval. Se empieza a tomar a María como un símbolo de protección, una figura maternal del imperio y del pueblo, intercedora popular frente a un Cristo presentado como un juez severo. Aquí está lo importante. Porque mire, nos pueden decir, su líder religioso sí le puede estar diciendo, es que Jesucristo dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. La hacha está puesta. El día de la siega viene y la cizaña va a echar al fuego y el trigo al granero. Y hay de ti, pecadores. Y empieza, ¿no? Y les puede estar predicando y dice, pero tenemos una madre que nos consuela. Una madre que no echaría a su hijo afuera. Así que usted puede venir y decir y rogar. Y nos desvían. Porque le pueden decir muchas cosas. Le pueden pintar a una virgencita bien amorosa, bien cariñosa, bien tierna. O que la abrace en sus brazos y que lo va a cuidar. Sí, lo pueden decir lo que sea, pero lo que dice la palabra de Dios es lo que nos va a juzgar al final. Entonces, muchas religiones presentaban a un Jesucristo, a un Dios como un juez malvado, y luego te ponían a una madre a un lado y te decían, tú ven a ella y ella se va a encargar del hijo, ella se va a encargar del padre, tú no te preocupes. ¿O no? Entonces, en España, esto se consolida, agarra más fuerza durante la reconquista del siglo VIII y el siglo IX. Cuando la fusión se realiza entre la iglesia y la monarquía. Aquí es donde aparecen, fíjese, todo empezó con esta imagen, esta escultura que hicieron de una mamá con un hijo, ¿verdad? Que querían representar la reencarnación de Jesucristo en la humanidad, como Dios mismo se encarnó y vivió entre nosotros. Pero como el ser humano es bien ingenioso, es bien creativo, empezó a crear imágenes y vírgenes y de todo. Y aquí es donde aparece, en España, es donde aparece la Virgen del Pilar. Y después aparece la Virgen de Montserrat. Y luego aparece la Virgen de los Reyes. Y le va a ir poniendo usted vírgenes y vírgenes. ¿Por qué? Porque esto jalaba gente. No los llevaba a Dios, los llevaba a sus ideologías que estaban fuera de la palabra de Dios. Cuando Dios llamó a María para hacer ese vaso en el cual iba a depositar su Espíritu Santo, en ningún momento Dios llamó a María para tener su propio grupito. Entonces, aquí empiezan a salir estas diferentes versiones. Nada que ver con el contexto bíblico, sino que respondían a la necesidad cultural, política y emocionales. Ahora aquí viene lo bueno. ¿Cómo llega María a México? Mejor conocida como la Guadalupana. ¿Cómo es que llega María desde Nazaret? Porque María, la madre de Jesucristo,
aquella mujer que fue llamada para que en su vientre se formara nuestro Salvador, desde Nazaret. ¿Cómo es que esa María Nazarena llega a México? Y no voy a hacer comentarios de burla ni comentarios tontos, pero quiero que se ubique junto conmigo en este caminar. Ya vimos cómo María llegó a Europa. Por medio del concilio de Éfeso llega a Europa, en donde explota por el movimiento político, religioso, cultural, y crean a la Virgen del Pilar, la Virgen de acá y la Virgen de allá. ¿Por qué? Porque jalaba gente. Ahora en México llegan los españoles. Con la conquista española que llega a México, se introduce el catolicismo europeo. No el cristianismo original que inició el movimiento después de Jesucristo. Llega el catolicismo europeo. ¿Ok? Y con él llegan las imágenes, llegan las vírgenes, porque ya el catolicismo ya traía toda una estructura de cómo jalar gente. En 1531 surge el relato de la Virgen de Guadalupe en México. Y puede investigarlo. 1531 surge el relato de la Virgen de Guadalupe. Y este es el contexto clave de este movimiento, porque recuerden, la conquista, llegan los españoles a México a evangelizar, a colonizar, a conquistar. ¿Y qué es conquistar? Es agarrarlos a la fuerza y meterlos en un ambiente nuevo. Es arrancarles de las raíces. ¿Y cómo le vas a arrancar la raíz a un pueblo indígena que vivía de cierta manera y llega de repente otra nación a colonizarlos? Es el mismo proceso que ahora estamos haciendo después de haber conocido la verdad. Porque la verdad, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, que es la palabra de Dios. Es el mismo proceso que estamos viviendo ahora, de que cómo arrancarnos todas las ideologías erróneas, falsas que sembraron en nosotros con esta colonización. Ahora que tenemos verdaderamente la verdad. Pueblos indígenas que ya tenían entre ellos, ya tenían el dios del maíz, el dios del sol, el dios de la luna, el dios de la lluvia, el dios de... El pueblo indígena ya tenía muchos dioses que ellos creían que sacrificaban personas, sacrificaban animales, hacía todo, era algo feo. Los sacrificios que hacían creyendo que con esos sacrificios iba a haber lluvia, con esos sacrificios iba a haber cosecha, y en fin, ¿no? Entonces llegan los europeos, llega España, empieza a conquistar, pero la conquista es dura, porque los mexicanos somos cabezones, somos duros de cerviz también, somos cerrados y nos abrazamos a nuestra raíz. Entonces, estos hombres dicen, pues, ¿cómo le haremos para dominar a esta gente, para controlarlos? Entonces, adivinen qué. ¿Cómo puedo hacerles creer y doctrinarlos a lo que nosotros hacemos? Ya sabe, ¿verdad? Hay cosas que no necesitamos decir porque están enfrente de nosotros. Agarraron una imagen, la pintaron morenita al color de los mexicanos, así como su servidor. Le pusieron rasgos indígenas, la hicieron mexicana
y la nombraron Guadalupe. La pusieron en un estandarte y les dijeron, esta es la Madre de Dios. Y miren, se parece a ustedes. Y nuestros antepasados cayeron redonditos. Y así fue como la Iglesia Católica, que venía de Europa con toda la colonización, empezó a dominar, empezó a engañar, empezó a usar la imagen de una mujer que lo único que ella quería, o lo único que ella, más ni ella lo pidió, pero Dios la escogió para ser el vaso en el cual nuestro Señor Jesucristo naciera. Ese fue su único trabajo de María. Y ahora el ser humano ha hecho de María un circo. María, en ningún momento se dice en la palabra de Dios que iban a adorarle, que iban a llevarle flores, que le iban a cantar las mañanitas, que iban a hacer penitencia en su nombre, que se iban a estar lacerando, que se iban a estar lastimando, que iban a estar prometiendo en su nombre. Ella no tiene ninguna autoridad, ninguna potestad, porque toda la autoridad y toda la potestad se le fue dada al Hijo de Dios. Pero los españoles, con tal de tomar el control de la gente, del pueblo indígena de México en aquellos años, en los 1500, pues inventan una virgen que se parezca a nosotros. Y ahí vamos. La imagen funcionó como un puente cultural. Facilitó la conversión masiva. Millones de gente se identificaron, millones de gente creyeron, millones de gente se creyeron la idea de que María era la Madre de Dios y que si tú estás bien con la mamá, el papá, el hijo, no hay problema. Tú tienes a la mamá de tu lado y ya la hiciste. Entonces, desde el punto bíblico, teológico, no existe ningún respaldo en la palabra de Dios que te puede decir que María puede salvarte. No hay ningún contexto bíblico en la palabra de Dios que diga que María o que ningún otro o cualquier otro nombre de la Virgen que tengas puede representarte delante de Jesucristo, delante de Dios en el día del juicio. La palabra de Dios dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Entonces, si tú crees, si tú piensas que María te puede salvar, déjame decirte, no lo va a hacer. María fue un vaso único para traer a la vida, a la tierra, a nuestro Señor Jesucristo, y hasta ahí. Dice que una vez un niño le dice a su papá, oye papá, ¿Dios escucha? Dice, sí, Dios escucha. Dice, ¿y quién ¿cómo va? ¿Quién escucha? Se la debo esa ilustración. Perdón, la tenía y se me fue. Entonces, ya para ir cerrando, María es un personaje sumamente importante en la línea teológica de nuestro Señor Jesucristo. Es sumamente vital, por así decirlo, en la línea teológica de la historia de nuestro Señor Jesucristo. Pero la imagen de María no nace del Evangelio. Si usted tiene ese cuadrote enorme en su casa, si usted tiene esa imagen, si usted tiene esto y aquello, déjeme decirle, no le va a ayudar. La imagen de María no nace del Evangelio, sino del desarrollo histórico y cultural del cristianismo institucional.
El problema no es reconocer que Dios la usó, sino cuando el instrumento reemplaza al Salvador. María fue el vaso, Cristo es el contenido. La salvación nunca estuvo ni estará en la imagen, sino en Jesucristo. Dios te bendiga en esta mañana, mi hermano, mi amigo. Espero que esto esté siendo de bendición. Mañana continuamos con el poder del llamado de Dios en la vida de María. Dios me lo bendiga y con permiso, hasta mañana.